Ahí estamos. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Puede sentarse, hermanos, esta preciosa mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor. La sencilla manera de impresionar a Dios. La sencilla manera de impresionar a Dios. Eso encontramos en esta historia que leemos de este centurión. Así comienza la historia de este capítulo de San Mateo, anónimo porque no aparece su nombre, pero importante en la historia de la Biblia y importante para el crecimiento de los cristianos en el camino de la fe. Un centurión que ya su nombre se deriva de manejar a un centenar de soldados, aunque se habla de que en el tiempo de los romanos no era un centenar, pero era un hombre que tenía bajo sus órdenes aproximadamente de 80 a 60 soldados. Se reconoce este tipo de organización militar en el Imperio Romano. Se reconoce como la columna vertebral del ejército romano, de organizarse a través de estos centuriones. Eran personas muy importantes, eran seleccionadas por su valentía, por su heroísmo y por muchas características más que tiene que tener un líder, y especialmente en el tiempo de las conquistas en el Imperio Romano. Pero a pesar de todo esto, que son las características de estos hombres, era un impío, era un gentil. La palabra gentil viene dada a las naciones que no son de Israel. O sea, en este caso somos nosotros los gentiles. Todas las demás naciones que no son descendientes de los hebreos eran los gentiles, paganos, los perros y algunos otros términos más como venían reconocidos en el tiempo antiguo. Así nos consideraban. Y aún los gentiles tenían también sus despectivos para el pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes que Israel se identifica por Jesús, que es, aunque la iglesia, ¿no?, se reconoce por Jesús, que es el león de la tribu de Judá? Entonces hay unos episodios en el Antiguo Testamento, especialmente de los filisteos hacia Israel, que los filisteos decían: nosotros no somos cabeza de perro, porque así le llamaban a los hebreos, cabeza de perro, porque se identificaba mucho con el león. Entonces habían estos desprecios de una nación hacia la otra. Pero aparte de esto, nosotros reconocemos que el sistema de gobierno romano, y especialmente estos centuriones,
y todos los que trabajaban para el Imperio Romano eran personas, eran soldados de un alto rango, muy importante, pero también eran personas crueles y eran personas sadistas. El sadismo tiene que ver con la satisfacción, el deleite y la excitación que una persona siente cuando maltrata o tortura a otra persona. Por eso es que ellos eran crueles para torturar. Cuando leemos la historia de la tortura de Jesús, nosotros encontramos que los soldados romanos no solamente lo torturaban, sino que se reían y se burlaban, porque encontraban esa satisfacción. Por eso se llama sadismo. Toda persona que tiene estos síntomas de sadismo siente satisfacción cuando tortura o en el dolor de otra persona. Yo recuerdo uno de mis episodios, habiendo crecido en el Evangelio. Un día capturamos a unas personas y estamos sentados así en la montaña y está el oficial que lo está torturando para sacarle información, y de un momento a otro deja de golpearlo y me dice: Zúñiga, ven para acá. Y me dice: ve a pegarle 3 disparos a este individuo ahí. Y yo, que había crecido en el Evangelio, a pesar de andar en el ejército, yo tenía este temor a Dios. Y yo me levanto así en sangre fría, y yo por eso creo que hay momentos de que Dios ve la sinceridad del corazón y escucha al incrédulo, escucha al perdido. Entonces yo me levanto y digo: matar a este hombre que no me ha hecho nada. La cosa es que en el ejército tú no puedes decir no. Las órdenes se dan para cumplir. Entonces yo me levanto y le digo a otro de mis soldados: ven para acá. Entonces yo agarro al individuo y tengo que llevarlo a un barranco para dispararle. Pero ustedes no se imaginan lo que pasa en mi cabeza desde el momento que me dan la orden y yo me levanto. ¿Qué hago? Y vinieron ideas. Una de ellas bien me recuerdo, porque yo decía: me voy al barranco, hago 3 disparos y lo dejo que se vaya, y luego le digo que lo maté. Pero ¿y el cuerpo? No, yo le voy a decir a este soldado que va conmigo que lo mate él. O sea, son cosas que van en mi cabeza, y en esa tribulación que va en mi cabeza, lógicamente por temor a Dios, ¿no? Un soldado que no tiene temor a Dios, que siente satisfacción en ir a matar a un enemigo. Entonces voy caminando, hermanos, me vuelve a llamar el jefe y me dice: Zúñiga, tráelo de nuevo. Ustedes no saben qué satisfacción sentí yo en mi corazón cuando no tuve que cometer ese hecho a sangre fría, que son cosas crueles. Pero eso parte del temor a Dios. Y nosotros igualmente, como iglesia del Señor, hoy somos personas muy sentimentales, en el sentido de que, o deberíamos de ser, en el sentido de que nos debería de doler el dolor de otra persona, el sufrimiento de otra persona. Entonces el soldado romano venía preparado para eso, y no solamente el soldado romano, todos los ejércitos están preparados para eso, para que sientan satisfacción en lo que es las torturas. Hay gente cruel. Nosotros en la historia fue reconocido, no voy a decir el nombre, pero este hombre fue reconocido en toda Latinoamérica como el mejor torturador de sus enemigos. Ya usted después va a investigarlo quién fue, ya murió. Lógicamente un militar, pero en toda América Latina fue reconocido como el mejor torturador. Gente cruel. Yo anduve con gente cruel que sentía esa satisfacción, hermanos, por hacer. Entonces los soldados romanos era este tipo de personas. Por eso es que cuando están torturando a Jesús, ellos se ríen, ellos se burlan, ellos le tiraban la barba, ellos van y Jesús pide agua, y ¿qué es lo que hace el soldado? Agarra la lanza y ¡pah!, se reían en su cara. Y todavía hay cristianos con este espíritu. La Biblia los llama, en el sentido más sencillo, escarnecedores. Aquel que se ríe del fracaso, del dolor, de la desgracia de la otra persona, le llama escarnecedor. Por eso es que el Salmo 1 comienza diciendo así: bienaventurado el varón
que no anduvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se sentó. O sea, no fue un burlador. Y el escarnecedor todavía tiene una característica más, porque él te pone la trampa para luego reírse. Es tremendo. Por eso es que vienen a ser odiados por el pueblo judío. Pero fíjense que curiosamente, cuando vamos a la Biblia, encontramos cada vez que la Biblia menciona centuriones, que aproximadamente son como 7 que menciona, los que la Biblia menciona son hombres sencillos y humildes y sinceros. O sea, aún en un mundo lleno de maldad, hay gente buena. Y Jesús determina, porque lo está diciendo Mateo, que en los tiempos postreros, dice, vendrán del norte y del sur y se sentarán a la diestra del Padre juntamente con Abraham, con Isaac y con Moisés. Esto es lo que no logramos entender muchas veces teológicamente, cómo funciona la salvación. Porque encontramos que aún los evangélicos que pasamos dentro de la iglesia, muchos no probarán la salvación ni la eternidad, se quedarán. Y de repente vivimos mucho tiempo frecuentando la iglesia o pretendiendo buscar de Dios, pero no con la sinceridad que a veces puede estar una persona aún perdida allá afuera, pero que con sinceridad cree en Dios. Nosotros que hemos llegado a conocer este evangelio y que sabemos que nuestro Dios es poderoso y que es la única y la última opción que nosotros tenemos, a veces, hermanos, somos los más reprendidos por parte de la palabra en la fe. Porque donde más fracasamos como cristianos es cuando tenemos que poner en práctica nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios. Nos desmoralizamos. Yo sé que hay problemas graves, yo sé que hay noticias difíciles de recibir, pero la Biblia dice que Dios no pone cargas a quien no las puede llevar. Alguien ponía este ejemplo y dice: nosotros, la mayoría, poseen un vehículo, un automóvil, ¿no es verdad? Ahora, ese vehículo para nosotros, que ha sido diseñado para transportar personas, y acá en Italia, en Europa, que se cuida mucho, ¿no? Si es de 4 o de 5, deben de ser 5. En América Latina, ese es un microbús, que 5 personas, ni que nada ya. Pero acá ha sido diseñado para eso. Y el pastor que es mecánico y a otros hermanos acá que conocen la mecánica saben que el diseñador de ese vehículo, por muy grande que sea el cajón, ¿ha visto los casonatos que se llaman acá, que son esos furgones grandes con unos grandes cajones para arriba? Y uno dice: wow, qué grande ese camión, ahí cabe de todo. No, a pesar de tener un volumen grande, el que lo diseñó, le diseñó una capacidad de peso. Ahora, cuando usted ve ese cajón como el tuyo, ¿no, David? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto? 350, 3 toneladas y media. Ni la tonelada. Dentro de ese gran cajón que tiene el camión de David, ¿cuánto lo han visto? Ese de Bartolini, este hombre tiene plata. Dice: llevemos el camión de David y metemos todo ahí. No puede llevar más de 1 tonelada. Pero si es grande. No, la cuestión consiste en el chasis que lleva ese vehículo abajo. ¿Qué es el chasis, pastor? Es la estructura de metal donde va sentado ese cajón que no soporta más. No importa que le pusieron un enorme cajón encima, la estructura de ese vehículo, por el diseñador, el que lo diseñó, dice: esto tiene la capacidad de soportar este peso. Por eso es que a nosotros se nos dañan todo lo que compramos. Suba, hermano, suba. Si hay espacio, hay espacio. Así dice en mi país, los microbuses paran y dicen: vamos, la vacía, la vacía. No cabe un alma ahí, hermanos. Vamos, madrecita, haga espacio, haga espacio. ¿Para dónde haga espacio?
O sea, la gente se hace delgado de abajo, pero por la ventana va sacando toda una bola. ¿Por qué? Porque lo van estirando adentro. Y esa misma cultura tenemos nosotros. Y entonces venimos y se destruye todo. Entonces generalmente pasa mucho con el latino, el italiano es más cuidadoso. Pero cuando nosotros vamos al mecánico y dice, fíjese que se me ha roto esto, y el mecánico dice, ¿y qué es lo que ha hecho? Dice, no, normal, dice, metemos 20 personas. Ay, ¿no ha leído el libreto? O sea, un día yo voy, uno de tantos días yo voy con nuestro furgón, y nuestro furgón usted sabe que se le hace de todo, ¿no? Paso y los carabineros están al otro lado, no están pero ni a donde yo voy, están al otro lado. Paso y se me quedan viendo, llevo unos colchones adentro del furgón. El policía me ve, yo también lo veo, y el policía sale al vehículo, abre el vehículo y esto me van a seguir. Van detrás, enciende la Olmay, ya me va a seguir, yo me voy orillando, ya me paro. Dice el libreto. Dice, questo libretto descrito que cueste mezzo es per trasporto de persone. Entonces habíamos doblado el colchón, un colchoncito atrás, hermano, y yo vengo adelante con otro hermano y otros jóvenes que iban en los asientos de en medio. Me dice, si en un frenazo, dice, este colchón se viene encima, los mata, ¿usted cree que los va a matar el colchón, Alan? Los avivaría tal vez de un golpe, pero ellos protegen la persona, y automáticamente para poder cuestionar ellos van al libreto, porque en el libreto están las características de para qué funciona, para qué sirve y qué es lo que nosotros tenemos que meter ahí. Esto nosotros no lo hacemos nunca, hermanos. Entonces imagínense cómo nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Para qué? Para que todo esto pueda suceder, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Entonces, volvamos al tema. Era un buen gobernador, ¿verdad? Era generoso con riqueza. Vea lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 5. A pesar de que era, le dije, tenía su posición militar, a pesar de que tenía su rango, era una persona importante en esa ciudad, pero dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En este hombre encontramos muchas características muy buenas. Por eso es que le digo que cada vez que la Biblia menciona, mis hermanos, a un centurión, a una persona de estas, lo menciona, pero tenían estas características buenas. Era piadoso el hombre. Vea lo que había hecho. Respetaba la fe del pueblo judío. Y eso lo demuestra cuando se encuentra con Jesús, porque cuando Jesús le dice, yo iré a tu casa, él dice, no soy digno. Pero aparte de mostrar su sencillez y su humildad, de que no era digno de que Jesús fuera, él está respetando a Jesús, lo que para él no era concedido por la fe judía. No podía entrar un hebreo, un judío, en la casa de una persona mundana. En aquel tiempo era todo contaminación. Y antes de, aunque Jesús eso no lo respetó, ¿por qué? Porque él llegaba y santificaba todo. Por eso lo acusaron de que él comía con publicanos, con pecadores y con todo. ¿Pero por qué? Porque él traía una misión de conquistar, de implantar el reino de Dios. Pero entonces él dice, yo voy, pero aquel que respetaba la fe judía le dice, no, yo no soy digno. Y ahí vamos a hablar de muchas cosas más. Entonces vea lo que pasa, porque ama nuestra nación y nos edificó. La cosa es que Mateo presenta que el centurión vino a él, pero Lucas dice que no. Lucas dice que él envió a unos ancianos al Señor, a unos siervos, para que le dijeran que por favor sanara a sus siervos. Mire, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, y era piadoso. Porque según la ley, en aquel tiempo, la ley sobre la esclavitud, un amo tenía derecho de la vida de su criado. Y cuando estas personas, o sea, una persona, un esclavo
se consideraba nada. Imagínense que si la mujer se consideraba nada, imagínense el esclavo. O sea, un esclavo, si ya no me sirves, ahí nomás te disparo y ahí termina. Te mato. Yo soy el que tengo el control. Ellos eran dueños. Pero este hombre está preocupado, tanto que Mateo dice que vino a rogarle al Señor para que sanara a su criado. Es que hay gente buena, hermanos. Hay gente buena que lo único que le falta es ser salvo. Y a veces esa gente de afuera nos da unos tremendos ejemplos a nosotros. Porque están establecidos, aunque en el tiempo de Jesús, aunque en la palabra del Señor, que estas personas dan un tremendo ejemplo. Jesús lo dijo. Pero ni en Israel, o sea, pero ni en mi pueblo, ni en mi tierra he encontrado tanta fe como la he encontrado en este gentil. Lo mismo declaró Jesús de aquel ex leproso que se regresó, que también era gentil, ¿se recuerdan? El samaritano que regresa a darle las gracias al Señor. Y los otros 9. ¿Y si los 9 de la Maranata? Pues sí, comúnmente nos pasa, hermano, que en el momento de la angustia, la necesidad, todos nos volcamos a Dios. El COVID ha traído un despertar. Y Dios, que no tiene ninguna dificultad, el Señor no es un ser humano para comportarse como nosotros, de decir, no, yo ya te ayudé la primera vez, la segunda, la tercera, basta, no te ayudo más. No, el Dios nuestro es el Dios de las oportunidades. Por eso Él nunca dice, Él siempre está diciendo, vengan a mí. Si alguien está cansado, trabajado, venga a mí, yo lo haré descansar. No importa cuándo fallaste, cuándo te equivocaste, qué es lo que has hecho. Lo importante es que vengas a mí. Si el hombre viene a Dios, Él siempre lo recibe. No encuentra ninguna dificultad. A nosotros los hombres no. Hoy te voy a ayudar, pero te voy a poner claras las cosas. Y lógicamente que aunque en la Biblia encontramos el compromiso que el hombre toma con Dios después de que recibe, pero eso es lo que Dios quiere ver. Y eso es lo que impresiona a Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer después de que Dios hace algo por nosotros? Él no tiene ninguna dificultad de darnos lo que Dios espera es a ver cómo te comportas después. Entonces podemos ser ovejas blancas o ovejas negras. Y la oveja negra, cuando vamos a la familia, usted ya sabe, el hijo que se le llama oveja negra, ¿no? Es al que más se le da. Y el padre lo sabe. Dice, yo sé que para el alcohol lo quiere, pero es mi hijo. Yo sé que yo sé que es el menos agradecido, pero al que más se le da, al que más se le ayuda. Y el padre lo sabe. ¿Y qué es lo que lo mueve a hacer? El amor de padre. Entonces lo mismo es Dios. Él lo sabe. Pero aún sabiendo, Él espera que nosotros podemos volver en sí tarde o temprano y ser agradecidos con el Señor. Amén, hermanos. Entonces encontramos a este tipo de hombres, ¿verdad? Y esta historia, mis hermanos, nos lleva a reflexionar por lo menos 3 aspectos importantes que yo se los doy ya para que los anote. ¿A quién nos dirigimos en momento de dificultad? Eso lo encontramos en esta historia. ¿A quién nos dirigimos en el momento de la dificultad? 2, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Y 3, la tercera, ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Porque lo encontramos en esta historia, estas 3 cosas. 3 aspectos importantes. Entonces, ve al primero que estamos viendo. ¿A quién nos dirigimos? O sea, ¿por qué Jesús declara que el centurión tenía tanta fe que no la tenían, pero ni Israel, ni los judíos, ni los hebreos? Por eso le dije al inicio que usted puede encontrarse con personas, y especialmente se encuentran en los hospitales o conversando con las personas que tienen necesidad y dicen, pero yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a sanar. Y luego cuando usted conversa con cristianos que están pasando en dificultad, los encuentra desmoralizados, desanimados.
¿Y cómo funciona esto? Si los cristianos somos llamados o tendríamos que ser las personas que hemos sido puestas para impactar la incredulidad y la falta de fe del mundo. Nosotros somos agentes del Señor que deberíamos movernos por donde quiera que nos movemos, dando ejemplo de confianza en Dios. Que las personas puedan ver que nosotros sí confiamos en Dios a pesar de lo que nosotros estemos pasando. Le dije el domingo pasado, sí, hay tiempo de llorar, hay tiempo de tirarse por el piso, hay tiempo de derramar todas las lágrimas. Es normal, somos humanos, nos duele la noticia, hermanos, tenemos miedo al fracaso, pero luego que pase esa reacción, nosotros tenemos esperanza. Nosotros vivimos con certeza. Nosotros sabemos que después de que lloré porque perdí todo o porque estoy pasando un momento de dificultad, yo puedo levantarme, ungir mi cabeza y seguir confiando en Dios, que Él dijo: tu gloria postrera será mejor que la primera. No sé si me explico, hermano. Pero no podemos dar ejemplos. Yo me he encontrado con impíos aconsejando a cristianos. ¿Alguna vez usted en su dificultad fue a pedirle consejo a su mamá y su mamá es incrédula y le dio un buen consejo? Y bueno fuera que la mamá le dice: ¿y tu Dios dónde está? La pregunta es: ¿a quién nos dirigimos en los momentos de dificultad? Pues si nosotros somos la iglesia del Señor, nuestro primer acceso es Dios. Pero generalmente no vamos a Dios. A veces la primera puerta que tocamos, ya sé, mi jefe es buena persona, me va a ayudar. Mi mamá, mi papá, siempre andamos buscando. Cuando estas opciones se agotan, entonces, bueno, voy a ir al Señor. Qué tremendo. Por eso el tema es importante, la sencilla manera de impresionar a Dios, que son pocos casos en la Biblia donde Jesús quedó impresionado. Así. ¿Se recuerda de aquella mujer que llega a pedir auxilio por su hija, que también es gentil? Y el Señor le dice: ¿sabes? Yo no he venido por los perros, yo vine por los hijos. Y esa mujer se aferra al poder de Dios y le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dice: grande es tu fe, mujer, hágase como tú dices. Se recuerda de si es judío, ¿verdad? El ciego Bartimeo. Pero cuando va pasando Jesús, grita y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Los discípulos, la historia dice que Jesús lleva prisa. Y ya le había recomendado a sus discípulos: por favor, que nadie me moleste, porque voy para... Jesús estaba siempre empeñado, ocupado, no por cansancio ni nada, sino él tenía cosas reveladas por el Padre que hacer y lleva prisa. Pero este hombre le grita y le dice: ten misericordia de mí. Jesús se para. Y todavía al pararse ve que sus discípulos están cumpliendo la orden que le dijo: que nadie me moleste. Y el Señor le dice: no, ven para acá. Dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: que recobre la vista. ¿Y qué pasó? Recobró la vista. O sea, la sencilla manera. Pero vámonos al tema. La sencillez con lo que nosotros impresionamos a Dios. Lastimosamente, mis hermanos, vivimos en el tiempo donde la iglesia ha tomado un perfil, una imagen de ser, pensando que es la manera con la cual nosotros podemos impresionar a Dios. Si yo soy el más diezmador de la iglesia, tengo la idea que yo estoy impresionando a Dios. Si yo soy el que más aporto en el reino de Dios, yo tengo porque ese es el mensaje, eso es lo que nos enseñan. Si yo soy el que vengo más catrín a la iglesia, ¿qué es eso de catrín, pastor? Así pues bien, el más fresita, ¿no?
marquitas y todo eso. Nada de bramante. No, olvídese de los chinos porque no queremos más COVID, ¿eh? O sea, hay cultura evangélica que nos enseñan a que nuestro porte, que está bien, no está mal, pero yo no estoy diciendo que venga mal vestido ni nada de eso. O sea, usted puede comprárselo y ponérselo, póngaselo, pero nunca tenga la idea de que usted esté impresionando a Dios con sus trajes que viene a lucir a la iglesia. Tampoco pensemos que vamos a impresionar a Dios por nuestra posición que tenemos. No importa si es apóstol, pastor, evangelista, líder, lo que sea, nunca tengamos la idea de que mi liderazgo impresiona a Dios. Porque habemos tantos líderes flojos que no confiamos en Dios en los momentos de dificultad. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo nosotros le vamos a impresionar? Por eso la manera sencilla de que, sin importar el hombre que tenía una posición, que era un líder en el ejército romano, que era importante en aquella ciudad, que de repente lo que más nos gusta a nosotros es invitar a alguien cuando compramos casa nueva para que vean lo que compramos. Y vea, es que tiene 4 cuartos, hermano. Mire, vea. Y después de que lo enseñamos, estamos esperando, ¿ve? Qué lindo, hermano. Sí, esto el Señor me lo dio. Venga para acá, mire, 2 baños. A nosotros nos gusta ese tipo de escena. Nos gusta que la gente se admire. Y especialmente cuando va camuflajeado con espiritualidad. Hermanos, esto vino de Dios. Qué bendición le dio el Señor, hermano. Está bien, yo no le estoy diciendo que no muestre lo que Dios le da, pero atento con tu corazón. Nunca pretendas impactar a Dios con lo mismo que Él te dio. Entonces la manera, casi estamos llegando al mismo tema aquel que se recuerda. Solo la fe agrada a Dios. Entonces no hay otra manera. No, yo soy el pastor y vengo, mira el traje que hoy, Señor, me he servido. Y dice, ¿a mí qué me? Cuando te mueras otro lo va a usar. Bueno, ya andas usando el del muerto. ¿Cuántos de nosotros estamos acá con ropa del muerto? No, este no es del muerto, porque este sí sé que me lo regalaron nuevo. Hace años me lo regalaron unos hermanos. Menos mal que en este tema vine con algo que no era del muerto. Los zapatos, y creo que sí eran del muerto. Pero la manera sencilla de impresionar, la sencillez tiene que ver, radica en el corazón del hombre. ¿Y cómo se demuestra? Cuando dejas a un lado lo que tú eres o lo que tú pretendes ser, y nadie te lo quita. Y eso es lo que más impresiona a Dios. ¿Por qué? Porque aún siendo alguien, aún teniendo algo, te humillas. Ay, hermanos, si a veces no teniendo nada nosotros somos. Muchos de nosotros nos identificamos por andar bien vestiditos y sin ningún 5. Eso generalmente pasa en los jóvenes. ¿No es verdad? El joven va bien, Catrín, bien. ¿Cuánto lleva en el bolsillo? 5 euros le dio la mamá. Y va a salir con la novia a impactarla. Y uno siempre en esa edad, uno sueña grandezas, ¿no? Sí somos, hermano. Pero al menos en la edad del joven es una etapa. La cosa es pasar esa etapa y quedarse así, pretendiendo ser lo que no es y pretendiendo tener lo que no tiene. ¿Por qué yo me autoataco y ataco mucho el sistema de pensamiento o la idea cristiana de que un liderazgo o una posición o un don te pueda elevar? De ninguna manera. Y la Biblia nos enseña que aún Dios dándote eso y posicionándote ahí, el humillarte a Él no te quita posición, te exalta.
exalta más tu posición. ¿Por qué? Porque esa es la sencillez que Dios ve. Era imposible, por eso es que aún, imagínense, aún Jesús tiene que contraponer la actitud de estos gentiles contra la de su pueblo. Cuando los compara dice, no, este es mejor que ustedes. En muchos episodios de la Biblia nos encontramos a Jesús diciendo, este es mejor que ustedes. Este es mejor que ustedes. Y aún en este día actual, Dios mismo nos sigue diciendo, mira, esa persona es mejor que usted. Es mejor. ¿Alguna vez usted sintió esa voz del Espíritu en su corazón cuando, wow, mi vecino es mejor que yo? Y yo soy evangélico. Que hay gente, hermano, tremenda. ¿Y para qué por qué nos cruzamos con esa gente? Porque Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos cuál es la sencillez para poderlo impresionar. Entonces dice el versículo 6 de Mateo 8 que se encontró con Jesús y entonces le dice, mi criado está postrado en casa paralítico en una terrible angustia. Y hay algo impresionante en el versículo 7. Vamos al 7. A mí me impresiona. 8:7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Esto es impresionante. ¿Por qué no nos aferramos al poder de Dios? O sea, cuando a Jesús le llega a este hombre postrado y llorando, rogándole, por favor, era grave la situación, era tan grave la situación que esta enfermedad le había llevado a atolondrar a esta persona. Cuando el versículo dice que está en terrible angustia, parece una persona endemoniada. Pues hay enfermedades que llevan a la persona a un estado crítico. Y era la necesidad de este hombre, con una posición, con acceso a algunos beneficios, y tanto amaba a su criado que de repente ya había llevado a algún médico romano, había ya echado mano de alguna opción romana para poder ayudar, pero se habían agotado los recursos. Ahora él sabe, aún siendo gentil, aún siendo parte del ejército romano, de repente, mis hermanos, no podemos decir incrédulo porque este hombre está confiando en Dios. Pero a pesar de todo esto, él va y le ruega y le dice, mi criado está enfermo. Solamente, por eso le dije que leyera el 6, porque Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, en una terrible angustia. ¿Encuentra usted acá al centurión diciéndole, por favor, sánalo? Le está contando que su criado está enfermo. Es Jesús el que dice, yo iré, sin pedírselo. Es porque la Biblia dice, antes de que tú lo confieses con tu boca, Dios sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Aunque encontramos otro episodio donde dice que hay que declararlo, pero el hecho que exige declararlo no es porque Dios no lo sabe o porque Dios no se dé por enterado. Y aún declarándolo, a veces pasan meses y años y Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque no está basado en la declaración, está basado en la condición del corazón, en que tú sepas que Dios lo sabe, pero no solamente que Dios lo sabe, sino de que Dios es capaz, es poderoso de sanar o de resolver tu problema. Entonces Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Esto me impacta, porque le dije, si una persona viene, y generalmente nos pasa a nosotros, cuando ya venimos a llorar a la iglesia, es porque ya nos atravesamos todo el barrio pidiendo ayuda. Sí, ya nos hicieron 20 tampones, ya nos pusieron, ya de todo. Finalmente vengo a Dios, angustiado. Ok, no importa cómo vino, lo importante es que vino y Dios dice, yo te voy a sanar. Pero el mostrarle eso, que cuando venimos a Dios porque ya no tenemos recursos acá, o Dios me sana o yo me muero. O sea, la cosa es grave, ¿no? Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que así
sencillamente, como que si no es nada extraordinario, dice: ¿sabes? Yo voy y lo sano. Entiéndame esto, hermano. Yo voy y lo sano. Ese es como cuando, como los dichos que nosotros tenemos, ¿no? Te sirven la comida a la mesa y dice: ven a comer. Sí, ya voy a comer. Es una cosa normal. Tú vas y encuentras la comida servida y comes. Para Jesús es tan sencillo. Sin importar la clase de enfermedad o el tipo de problema. Lo que a nosotros nos está matando, lo que a nosotros nos está ahogando, para Jesús no es nada de extraordinario. Así de sencillo. Es tan, por eso es que esta frase, mi hermano, me encanta, me encantaría que se detenga usted y la pueda ver. Es tan simple para Dios hacer cualquier cosa, que nosotros solo tenemos que venir a Él. No es como la religión que tú vas y dices: sí, entonces tiene que ir a la Virgencita del Carmen, que se encuentra allá a tantas millas, y tiene que llegar de rodillas y váyase sajando el cuerpo, y ahí va la gente ya haciendo de todo por ir, y no pasó nada. No, el Señor, usted le viene donde Él confiando, no importa su condición o lo que está pasando, y el Señor dice: ¿sabes? Yo tengo el poder para hacerlo ya. Así sencillamente. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Por eso es que Él visita a los moribundos en los hospitales, en las camillas, los que ya están aspirando para irse, y Él dice: levántate, y la gente cobra vida. Así de sencillo. Así de sencillo llega donde María y Marta y le dice: ¿dónde está el cadáver? Y dice: 4 días, ya apesta. El Señor dice: vamos, que yo lo voy a resucitar. Eso es para la gloria de Dios. Lo llama y el tipo sale de la tumba, hermanos, caminando. Así de sencillo. Para nosotros es impactante. Cada vez que sucede esto, la Biblia dice que los hombres quedaron maravillados. Para Jesús no. Tanto así que su oración al Padre, en Juan, hablando de Lázaro, en su oración al Padre no le está pidiendo, le dice: gracias porque siempre me oyes. No hay nada imposible para Dios. Así, yo voy y le sano. ¿Por qué tardamos en venir al Señor? Pero ¿a quién vamos? Eso es lo importante. Entonces, esa es la fe, mis hermanos, que impresiona a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se contrapone a la posición. ¿Se recuerda? Pongamos la otra figura. ¿Se recuerda de Naamán, el sirio? Este tipo es diferente, porque este tipo va con sus caballos, su uniforme y su tropa. Él era el general. Y él va pensando y dice: yo sé que cuando Elías me vea, va a salir y se va a postrar ante mí. Él va pensando en sus medallas, su orgullo, su posición, todo lo que él tenía. Y Dios, que lo sabe, dice: a este ni te le acerques. Manda al criado. Es tan repudiable la actitud de estas personas que hasta lo que tienen es maldito para Dios. Se recuerda que el criado fue a pedirle lo que Elías no le quiso pedir, y le dijo Elías: perece. ¿Quién fue? Eliseo. No, Eliseo: perece con todo eso. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón: no, yo soy el pastor y el Señor me tiene que sanar a mí. Y es por la confianza que nosotros pongamos en Dios con un corazón sencillo. Nunca puede pretender un servidor del Señor pensar que por su posición debe ser atendido, porque si así fuera, eso fuera burocracia, abuso de autoridad. Eso se ve en el gobierno político, ¿no? Usted tiene amistad. Ahí estaba la canción del influyente: porque yo soy la amiga del compadre del amigo del novio de de la hija de mi general. Órale, le dice el policía que le está haciendo la multa, y el policía sigue escribiendo: no, pero que yo soy. Y comenzaba a describir toda. A la fin no era nada. Al final dice el policía: acá está su multa. Y me la hizo, claro.
Nuestras culturas están acostumbradas al palancazo, pues. Si tienes a alguien ahí, yo soy amigo del pastor, él me va a ayudar, nada, todos cortados con la misma tijera. No, que yo soy pastor, yo soy líder, a mí me escucha, yo estoy más cerca del Señor. A veces lo que más lejos estamos. Pero la sencillez en el corazón, y eso lo vemos muy a menudo cuando la gente recibe su milagro. ¿Quiénes son los que más milagros reciben? El pueblo. Más que los líderes, el pueblo. Y a veces hasta gente sencilla que no está metida en nada, pero que se acerca a Dios sencillamente. No le estoy diciendo que no tenemos que servirle al Señor. Le estoy hablando que para poder impresionar a Dios, primero tenemos que ir a nuestro corazón y darnos cuenta que no podemos venir a exigirle por lo que somos o por lo que tenemos, sino considerarnos indignos y Él digno. Porque solamente Jesús es digno y nosotros somos indignos. Entonces esa calidad, mis hermanos, para Dios, esa magnitud de sencillez le impresionó en este hombre. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Entonces fíjese que cuando el centurión dice solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿qué es lo que está demostrando este hombre? La fe que él tenía en que Cristo era la respuesta a su situación. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Así, pero la confianza, la fe es la confianza, y la confianza solamente se puede depositar, esto ya se lo he enseñado, en alguien que es superior a nosotros, más inteligente que nosotros, más fuerte que nosotros. Y ese más inteligente, más sabio, más fuerte que nosotros es Jesús. Entonces, si a Él lo hemos puesto como nuestro Señor, tenemos que saber que cada vez que vamos donde Él, Él puede hacerlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay. No venga dudando, crea. Él puede hacerlo. Antes de que lo pida, dice: yo iré, yo lo haré. Yo lo haré. Solamente creer. Cuando yo fui herido de bala, me llevaron al hospital más cerca. Se dieron cuenta que yo era militar y dijeron, mi esposa andaba conmigo, y dijeron: no, no lo podemos atender acá, hagámosle los primeros auxilios. Me metieron oxígeno, un drenaje, ok, pidan un vehículo del cuartel que lo lleven al hospital militar. Si se les muere, que se les muera a ellos. Y ahí vamos a todo volumen para el hospital, a la capital. Llegamos al hospital, yo me recuerdo, andaba medio borracho y medio moribundo. Y cuando llegamos al hospital, me entraron a una sala y ahí hay un chorro de médicos, unos 8 médicos parados, quizás entre enfermeros y médicos ahí, ya me estaban esperando. Y me tiran en la camilla y me observan y me ven y dicen: te vamos a operar. O sea, tú tirado en una camilla, agonizando, y te están preguntando lo que van a hacer. Y yo les dije: hagan lo que ustedes quieran, yo lo que no quiero es morirme. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? No hay opción. O sea, no es que, papito, ¿quieres que te operemos o te quieres morir sin operarte? No, yo prefiero que no me operen. Entonces te mueres. No hay opción, hermano. Por eso les dije: hagan lo que ustedes quieran, yo lo que no quiero es morirme. Y yo toda la vida he sido un tipo, hermano, que los médicos han gastado su anestesia en mí. Pastor Carlos, cuando viene para hacerme algo, gasta toda su anestesia en mí. Quizás porque mucho alcohol consumí. Y los médicos estaban metiendo y después y me metían el bisturí ese, ¿no? Acá. Y yo sentía, pues. Hermanos, al final, al inicio de la operación, yo lo sentí todo eso. De ahí creo que me quedé dormido. Pero se sentía esa cosa que está partiendo ahí. Pero ya no hay otra opción. Entonces, ¿qué le hago? Hagan lo que ustedes quieran. Qué bueno venir al Señor. Y si ya no tenemos, ¿y qué otra opción tengo? Pues solo Dios. Pero Él sí es el médico de médicos, y Él puede hacer lo que Él quiere. A lo único que yo me tengo que aferrar es a la vida.
Y aún Jesús nos enseña un gran mensaje. Cuando Él está muriendo en la cruz y sabe que el Padre lo ha abandonado, ¿qué dijo el Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por si no resucito, aunque Él sabía que iba a resucitar, Él dijo: yo pongo mi vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Así me ha dicho al Padre. Pero por si acaso no resucito, porque Él perdió todo el poderío. Y ¿acaso no dice que quién lo resucitó? El poder del Padre. Pero Él tuvo que confiar todo en el Padre. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. De ahí para allá Jesús no sabe nada. Bajó a la profundidad del infierno y allá había fiesta, diablos, demonios, todos los primos y sobrinos del diablo haciendo fiesta. Pero al tercer día, ¡pah!, resucita el Señor. Y pide las llaves de la muerte y le dijo: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y apareció en el huerto aquellas mujeres que lo andaban buscando de mañana en aquel domingo. Y Él apareció y les dijo: yo soy, miren, den las nuevas. Pero dice: y el poder del Padre le levantó de entre los muertos. ¿Y en quién más podemos confiar? En Dios. Denle una ofrenda de palma al Señor. En Él, en Él, en Él. Lo único que no quiero es morirme. Yo esa frase me la grabé, y cada vez que me han pasado cosas raras le digo al Señor: Señor, yo lo único que no quiero es morirme, y por si me muero, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque uno no sabe, hermano, en estos tiempos usted se levanta, se acuesta recto y se levanta torcido. Usted amaneció con un ojo medio virado, con una quijada caída, con un brazo por ahí. Y hoy no es cuestión de edad, porque en aquel tiempo era cuestión de edad. Hoy los jóvenes son más torcidos que nosotros. Por eso ya se dice: esa generación de hierro ya está muriendo, ¿no? Por las nuestras generaciones ya, desde que nacen ya les hacen chequeo y dicen: mire, tiene problemas de la vista, tiene problemas de los huesos, tiene problemas de la sangre, tiene problemas del corazón, del hígado, del páncreas. Pues, ¿para qué lo hicieron nacer, pues? Así nacen nuestros niños hoy. ¿Y por qué van adelante? Porque están en las manos de Dios. Y no solamente eso que le descubren, sino que durante van creciendo les van descubriendo un montón de cosas que en mi edad, en mi tiempo no existían, ¿verdad? Porque el niño no estudia, porque es disléxico, porque el niño no come, porque tiene esto, porque el niño no duerme, porque tiene esto. En aquel tiempo, hermano, agarraban un cincho y ya va siendo hora que los peques vayan a la cama, y vamos todos a la cama, y usted se dormía. Le tiraban ahí el plato con un frijol bailando en un poco de agua, y usted sacó el bicho a comer ahí, hermano, con todo, y el cincho en la mano. Hoy no, hay que sacarle porque esto le hace mal, no tiene que llevar glutinas, no tiene que llevar no sé qué cosa, tiene que tomar leche purificada, unas leches carísimas. Ay, hermano, a mí mi mamá me cuenta que yo andaba con el pedazo de azúcar así, pero no se veía el azúcar, hermanos, por la tierra que escurre así con la miel. Es un niño allá en el campo todo pulgoso jugando tierra, y allá anda con el pedazo de dulce. ¿Qué anticuerpos ni qué nada? Pobres bacterias, miedo nos tenían. Hoy no, hoy han emigrado y se han hecho ciudadanas de los cuerpos. Qué tremendo, hermanos. Pero no hay nada imposible para Dios. O sea, basta confiar en nuestro. Por eso, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Él dice este hombre: solamente di la palabra. Hay algo importante en esto, mis hermanos, porque la confianza solamente se puede obtener cuando tú reconoces la autoridad. Pero para reconocer la autoridad tienes que ser formado y educado bajo autoridades. Nadie puede ser obediente a Dios si no está sometido a alguien. Y esto comienza
Cuando hablamos de niveles de sometimiento y autoridades a quienes tenemos que respetar, comienza desde nuestros padres. Después venían, en aquel tiempo, venían nuestros profesores, que no faltaban ser padres, nos daban unas palizas a los profesores. Entonces toda persona que tiene influencia en la educación de esta persona es autoridad. Usted se quitaba el sombrero. Yo recuerdo que a mí me dijeron, por aquel tiempo mis padres nacimos antes que fueran cristianos, nos bautizaron y nos buscaban un padrino, ¿no? Entonces yo tenía a mi padrino y el padrino estaba en la obligación de darle algo a uno. Y yo, para ir a la escuela, pasaba por donde trabajaba mi padrino. Y todos los días que iba para la escuela, me salía del grupo y le decía: bendito padrino. Ya mi padrino me daba su bendición y me daba mi colón todos los días. En aquel tiempo era difícil ser padrino. Aún se pensaba que los padrinos tenían que heredar a los ahijados. Era toda una cultura religiosa esa, ¿no? Pero uno, y a los ancianos, buenas tardes, buenos días. Y usted pasaba ahí sin saludar y después decía: ya encontré a tu hijo y no me saludó. Uy, hermano, eso era una noticia en la casa, porque le enseñaban a respetar a sus mayores. Por eso, especialmente en el salvadoreño, usted va a ver que a todo mundo, si es mayor que uno, no importa que sea por un año, o si no lo conoce, usted. En el salvadoreño se ve mucho esto. Ya el vos para nosotros es cuando ya somos de la misma banda, pero de ahí usted. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura donde crecimos, sometidos a la autoridad. Por eso es que fíjense, hermanos, que esta cosa, ya estoy concluyendo, pero esta cosa de entender la fe, para que la fe funcione, necesitamos entender la autoridad. Eso es lo que le está diciendo este hombre. Le dice: yo soy, solamente di la palabra, yo sé que tú eres un hombre de autoridad, porque yo también soy un hombre de autoridad. Por eso es que generalmente se dice: si una persona tiene principios militares, le es más fácil obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque fue educado en cumplir órdenes. O si usted creció, no necesariamente ir a un cuartel, usted creció en un pequeño cuartel de su familia. Algunos hermanos me han dicho: pastor, yo le doy gracias al Señor porque usted igual a mi papá. ¿Y quién era su papá? ¡Ay, era un dictador en la casa! Yo creí que por otra cosa, pero no. Pero era parte de la educación que nos daban y nos ayudó mucho. Entonces, desde ese trasfondo de educación, que las personas que han crecido ahí, cuando se convierten al Señor, son más dóciles y es más fácil ceder a impresionar a Dios por obedecer, por creerle. Por eso es que este hombre le dice: sabes, yo no necesito que tú vayas a mi casa. Yo tengo hombres bajo mi poder y yo le digo: vaya, y él va. ¿De qué está hablando este hombre? De autoridad. No existe en el cuartel que te manden a cumplir una orden y que el jefe esté pensando: ay, estoy preocupado, no sé si lo va a cumplir. No sé si lo va a hacer. No, esos tipos le dijeron: tú vas a ir a hacer esto, y ellos se despreocuparon, y ellos saben que el responsable de andar detrás de ellos, informarle, es aquel. Y no puede venir a decir: es que fíjese que no, ay, hermano, esa cosa no existe. Entonces, cuando viene el Señor, usted se da cuenta que en Dios, para poder acceder a la fe, necesitamos reconocer la autoridad del Señor. Y cuando usted sabe cómo funciona la autoridad, le es más fácil dejar que el Señor haga. Por eso es que este hombre le dice: no, sabe, gracias por venir a mi casa, gracias, te lo agradezco, Señor, pero no fue esa mi intención. Yo sé que presente tú o no presente, tu palabra es poderosa. Nosotros confiamos mucho en la presencia de la persona o del individuo. Si el pastor no vino a orar, ay, esa oración no sirvió.
A veces pensamos que si en los cultos no hay unción, si no danzamos, si no temblamos, ay hermano, ese culto, Dios no habló hoy. Pero si meditamos en su palabra, leemos su palabra y creemos esa palabra, eso nos basta. Eso es poderoso, eso es autoridad. Cuando usted reconoce que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, nos basta su palabra. Solo di la palabra. Yo soy hombre de autoridad, le digo, yo sé cómo se ordena y cómo se cumplen las órdenes. Nunca me ha venido un soldado, nunca he enviado un soldado y me ha venido a decir que no lo he hecho. No, yo lo mandé y lo hizo. Y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Yo sé cómo funciona el gobierno, el reino. Vea qué lindo. Por eso es bueno los hijos que aprendan a someterse a sus padres, que aprendan a reconocer las autoridades. ¿Por qué? Porque eso los lleva por el buen camino para poder confiar en Dios. Eco, ¿por qué la fe y el poder de Dios que fluye no es magia? Porque la magia, para que suceda, debe estar presente el mago. En Dios no. Él no necesita estar presente. Él dice y se hará. Porque así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo para lo que lo envié. Si esta mañana usted esté acá y Dios le da una palabra, usted sabe que esa palabra vino de Dios y diga, esa palabra es mío, Dios lo hará. No importa que no esté presente, Él lo dijo. Pero a nosotros nos gusta la impresión, nos gusta, por eso hablo mucho de la mística. Queremos temblar, queremos sentir, queremos algo, quiero demostrar. No, si yo le creo a Dios y sé que Dios es poderoso, leo, lo creo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo y Dios lo hace. Luego vendrán los tiempos de alegría, los tiempos de danza, los tiempos de celebración. Para todo hay tiempo, pero yo lo que necesito es escuchar una palabra de Dios. Hermanos, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Por eso es que este hombre le dice, no, yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Cerramos acá. Dispuestos a asumir la voluntad de Dios. Esto es curioso. Dispuestos a asumir la voluntad de Dios. Vea. ¿Cómo dice el versículo 1? 8:1. A ver. Y vino este centurión cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. El 2, vamos. Y aquí vino un leproso. ¿Qué leproso? El 5, ¿dónde estamos? El 5 era, ¿verdad? Vamos, adelante. Versículo 5, donde iniciamos la lectura. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué le rogaba? Vamos, adelante, 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es todo lo que le dice. Le está rogando, pero esto de rogar encierra una petición a un quebrantamiento. Postrado, llora. La sencillez también revela esto, hermanos. ¿Cómo le puedo llamar? La demostración de mi petición por el sufrimiento que yo tengo. Porque a veces como que necesitamos algo, pero no sufrimos por ello. Si no, yo sé que tengo que cambiar, pero luego nos deleitamos en nuestro pecado, en nuestra vida normal. Pero hay momentos cuando sí necesito que Dios intervenga. Y entonces ese gesto de postrarse y orar quebrantado delante del Señor, eso deja espacio a que Dios opere conforme su voluntad. Más que palabras, Dios está viendo nuestra aflicción. ¿O no dice así cuando llama a Moisés? ¿Qué le dice cuando llama a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo? Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Él veía cuando sufrían, cuando los maltrataban. Dice, yo he visto. Y ellos esperaban la promesa, pues, del libertador. Entonces dice, yo he visto la aflicción. Por eso es que cuando encontramos a este centurión postrado, ahí quebrantado, pidiéndole, este hombre no le pide
yo quiero que por favor envíes el mejor médico de la ciudad para que sane a mi criado. No, de eso le quiero hablar. Aceptar o asumir la voluntad del Señor no tiene nada que ver con imponerle a Dios de qué manera quiere que me sane, o de qué manera quiero que me libere, o de qué manera quiero que me ayude. Este es un tema que tengo preparado para los jóvenes también. ¿Cómo quieres las cosas? ¿Qué ofreces tú? Porque nosotros somos buenos para diseñar. Esto quiero de Dios. Y Dios dice: ¿y tú qué tienes para ofrecerme? Le diseñé. Y esta es una cultura evangélica. Nos han enseñado a nosotros a diseñar. Diseñe su milagro. Usted le está pidiendo una casa al Señor, diséñela, pague un arquitecto que le diseñe. Usted la quiere así, de colorcitos, así. Después dice el Señor: ¿esto quiere? Sí. Ahora dice: esto te va a costar un trabajo de 8 horas para que te paguen bien, para que tú lo tengas. Ah, no, así no, Señor, yo creí que del cielo iba a caer. No, Dios te lo puede dar, porque Él va a abrir puertas para que todo eso se dé. Pero no es la idea de condicionar a Dios. En este caso, el hombre no está condicionando a Dios. Esto es fundamental, mis hermanos. ¿Por qué? Es cierto que tiene necesidad de una cura. Es cierto que no tiene otra opción. Pero él no le dice a Dios: yo quiero que lo sane, yo quiero. No. Le dice que Dios haga conforme a su voluntad. En esto a veces soy muy cruel cuando hablo con diversos hermanos que están pasando dificultad, enfermedades. Y le digo: tienes que estar preparado para saber si Dios te quiere sanar o si Dios te quiere llevar. Las palabras al moribundo siempre son: ya te sanaste, ya está bien, tú no te vas a morir. No, tú tienes más vida que un gato. Y a veces el historial médico dice que ya solo tienes un mes de vida, pero nadie le quiere decir la verdad al tipo. En cambio, la Biblia nos enseña: acepta la voluntad de Dios. Pero en este caso nos habla de que Dios tiene el poder para sanar o para resolver tu problema, pero no lo condiciones. Yo vine a ti porque yo creo que tú eres poderoso para sanarme, y hazlo como tú creas. ¿Sabían ustedes que hay personas que salieron de un hospital sin una mano? Pero eso les ayudó a afirmarse en el Señor. Salieron sin un pie. Quiero que se ponga de pie, porque lo estaba viendo uno de estos días, aunque es un predicador adventista, pero de repente presenta sus buenos argumentos. Pero estaba hablando él de este muchacho paralítico que no quería saber nada de Dios. Sus padres eran evangélicos, lo llevaban a la iglesia, él no quería, no. Se divertía con sus amigos. Un día, yendo a la piscina, se tira, hay cemento abajo y él se estrella en el cemento y queda paralítico de acá para abajo. Solamente puede mover el cuello. En vez de arrepentirse, cuando él, después de no sé cuántos años en coma, vuelve en sí, él está más amargado con Dios y más amargado con los evangélicos. Lo llevan a este predicador que está en una campaña y lo maldice todo. Le dice: sáqueme de acá, yo no quiero hablar con este hombre. Y este hombre le dijo: ¿cuál es tu problema? Y le dije: ¿que no ve cómo estoy? Que me pregunta cuál es mi problema. Y él le dijo: tu problema no es que no puedes caminar, tu problema no es que no te puedes mover. Le dijo: tu problema es la amargura que hay en el corazón. Y se fue. Pasaron los años, vuelve este hombre a predicar de nuevo ahí a los años, le vuelven a traer la camilla con el mismo hombre que movía solo el cuello. Y esta vez él dijo: otra vez viene este para maldecirme. Y resulta que ya se había convertido. Y le dijo: pasé mucho tiempo maldiciéndolo y enojado con usted y enojado con Dios, hasta que un día
comencé a reflexionar en esas palabras que usted me dijo, que mi problema no era el no poder moverme, sino que mi problema era mi corazón. Y le pedí perdón a Dios, Él me perdonó y sabe, le dijo, hoy estoy en las plazas predicando con mis amigos. Ellos me llevan en la camilla, dice, no puedo mover nada, pero sí puedo hablar. Y estoy evangelizando y estoy trayendo muchos jóvenes a los pies de Cristo. O sea, Dios los restauró, pero no les restauró su salud. Qué bueno es Dios, hermano, porque Él sabe operar conforme su voluntad. Y esta historia nos enseña que a Dios no se puede condicionar. Si viniste a Él y sabes que Él lo puede hacer, hazlo conforme tu voluntad. Como sea, Señor. Como seas. Por ahí salí yo del hospital con un pulmón medio bueno y otro medio malo, pero acá me tiene el Señor todavía dando guerra, ¿no? Y Dios lo puede hacer. Basta confiar en el Señor. Asegúrate, a quien está siguiendo, asegúrate de depositar toda la confianza en Dios y asegúrese de que aceptar la voluntad de Dios, que lo haga a su manera, que lo haga a su manera, Dios, no lo condicionemos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor.